Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea era hacer este video para charlar un poquito de cómo seguir transitando esta cuarentena, ¿no? Este aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya llevamos 43 días desde este 20 de marzo que lo dispuso el señor presidente de la Nación como medida preventiva a- al contagio de COVID-19, de este virus que había llegado a la Argentina y comenzaba con sus primeros contagios. Entonces, como medida preventiva, se dictó este aislamiento social preventivo y obligatorio, del cual ya llevamos 43 días. Creo que cada vez que sabemos que el presidente va a hacer un comunicado oficial o va a hablar, todos en algún momento tenemos la expectativa de cuándo nos va a tocar retomar a las actividades, cuándo nos va a tocar volver a nosotros, cuándo va a ser el turno nuestro. Y miramos un poco ansiosos, ¿no?, este comunicado y escuchamos a ver si nombra mi profesión o algo relacionado a lo mío. La verdad que yo creo que como argentinos, las medidas que se están tomando, para mí es una opinión muy personal, obviamente, creo que han sido correctas porque todo indicaría que llevamos un nivel de contagio muy bajo, donde todavía no ha llegado esto que le hablan de la curva, ¿no? Y esta curva se va aplastando y no hemos llegado como al pico de contagios, y ojalá no lleguemos, porque creo que la idea de seguir aplanando la curva es que en algún momento esto ceda, disminuya totalmente y se acaben los contagios. Pero mientras tanto, el servicio de epidemiología y los médicos y quienes están investigando sobre este virus no tengan demasiadas herramientas como para protegernos, vamos a seguir transitando esta cuarentena que poco a poco se va levantando para algunos sectores, para algunas personas, en algunas instancias, ¿no? Entonces llega el momento del comunicado oficial, para quienes de a poco pueden ir retomando las actividades. Creo que en cierta medida se me ocurre, no sé, si bien es como, bueno, me tocó, salgo de nuevo a la calle, vuelvo a la rutina, es cómo, ¿no? De qué manera y cómo garantizamos, sobre todo los lugares donde hay mayor nivel de contagio, mayor número, ¿no? Como es Buenos Aires, AMPA, Córdoba, Santa Fe. Eh, entonces, digo, sin dudas vienen apareciendo un montón de sentimientos, ¿no? De emociones, porque por un lado es la alegría o esta emoción de poder retomar las actividades, por otro lado es cómo garantizamos que voy a estar protegido y no voy a terminar contagiándome. Bueno, creo que más o menos todos nos sentimos atravesados por las mismas emociones, ¿no? Cuando se dictó esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio, creo que, y fue repentino, ¿no? Porque se comunicó y al cabo de 5 horas ya teníamos que estar todos en esta instancia de aislamiento. Entonces esto llevó a que a que no nos pudiéramos reorganizar demasiado, ¿no? A que nos tocara empezar a transitar este aislamiento en el lugar que estábamos, con las personas que estábamos y como nos encontró ese momento. Entonces así sabemos que hay familias que de pronto quedaron separadas, que hubo muchos chicos que estaban estudiando, muchos adolescentes o adultos jóvenes que estaban estudiando lejos de sus hogares, solos, y quedaron ahí en esos departamentos o en esos lugares o en la ciudad, que estaban viviendo cuando se comunicó esta cuarentena. Los adultos mayores que estaban solos, tampoco se dio demasiado tiempo a reorganizarnos, ¿no? Entonces, como toda situación nueva y repentina y que se toman decisiones de forma abrupta y se da comienzo de forma inmediata, genera una serie de emociones en todas las personas, ¿sí? Yo creo que en todos coincidimos que generó ansiedad, que generó incertidumbre, que al principio generó un poco de tensión nerviosa y que fueron apareciendo emociones a partir de esto, ¿no? Que aparecieron las emociones de miedo, porque era algo nuevo y desconocido, entonces el miedo a lo nuevo y lo desconocido, ciertos temores a que algún familiar nuestro cercano se contagie y no sabíamos bien, ni sabemos qué va a pasar, si te contagias, si va a ser una batalla, una lucha que vas a poder dar y salir muy bien,
o no va a terminar tan bien y vas a tener que llegar a instancias de internación. Ni hablemos si para estas personas que han perdido, ¿no? Que ha fallecido algún familiar querido y cercano víctima de este virus. Entonces aparecieron los miedos, aparecieron los temores a qué va a pasar, a cómo vamos a seguir, cómo nos vamos a reorganizar, qué va a pasar con la instancia laboral, qué va a pasar con este familiar que quedó solo, cómo lo va a transitar, de qué manera lo vamos a ir sobrellevando en este día a día. Además, también creo que para algunos apareció un sentimiento, una emoción de frustración. Yo pienso por ahí en estos chicos que empezaban primer grado, en estos adolescentes que empezaban primer año o aquellos que empezaban primer año de la facultad, ¿no? 1 o 2 semanas de clase y este proyecto para el cual tanto se esperaron, porque es cada comienzo de ciclo en la vida de uno se prepara, proyecta, se generan emociones, se genera todo un movimiento interno donde ponemos expectativas en eso nuevo y de repente empezamos a transitar esto nuevo y se cortó de forma abrupta, ¿no? Entonces nos quedamos con todos esos proyectos a media, con toda esa emoción por esto nuevo, truncado, y fue como, bueno, sobre la marcha, cómo me reorganizo y cómo sigo sobrellevando esto y qué hago con estas emociones, ¿no? El dolor, la tristeza, la bronca, el enojo, la frustración. La tristeza de lo que pasaba, creo que a todos nos sucedió estar muy tristes, porque creo que esto nos llevó a una mirada un poco más colectiva, gracias a Dios. Salir un poco de la individualidad y de mi contexto y de mi ser para tener una mirada un poco más amplia, más empática y más solidaria. Entonces creo que este aislamiento para todos, el saber que el mundo entero está en su casa. No es solo mi provincia que es Entre Ríos o mi nación que es Argentina. El mundo entero estuvo en su casa, ¿no? Entonces digo, de pronto, saber que se paró el mundo, que nos tuvimos todos que quedar en nuestras casas, que de pronto se detuvo todo, ¿sí? Se detuvieron no solo proyectos, instancias laborales, sino que se detuvo la parte económica, se detuvo la parte laboral, se detuvieron los proyectos personales, se detuvieron los nuevos emprendimientos, se detuvo el ciclo escolar. Los hospitales y sanatorios tuvieron que reorganizarse, digo, hubo toda una movida que a todos en algún punto nos afectó y nos generó cierta tristeza, digo, porque el inconsciente colectivo, ¿no? Nos llevó de pronto y al ver las calles desoladas y el que llegue la noche y no escuchar ningún ruido en la ciudad, hay que volver a acostumbrarse a una ciudad apagada, sin ruidos, donde solo aparecían sirenas de vez en cuando, donde si te tocaba salir a la calle por algún trámite veías la calle vacía, totalmente vacía. Entonces digo, no esto, y además sumarle que todos conocíamos a alguna persona que no le estaba pasando bien. Ya sea porque tuvimos un hijo que quedó en otra ciudad solo porque estaba cursando en la facultad y no tuvo tiempo de venirse, o porque nuestro hijo tuvo un amigo que le tocó seguir esta cuarentena solo en una ciudad nueva, desconocida, sin otras personas a las cuales visitar o con las cuales compartir algo. Estos adultos mayores, en mi caso tengo mis papás, que ya llevo 45 días sin verlos. Mi papá tiene una enfermedad, tiene síndrome de Parkinson, está solo con mi mamá con todas las emociones que atraviesa el cuidado y la protección de mi papá, y ella también es persona de riesgo porque es mayor de 65 años, digo, entonces a todos en algún momento esto nos tocó, ¿no? Por un hijo, o por un hermano, o por un papá, o por un tío, por los abuelos, pero en algún punto todos tenemos a alguien que está transitando esta cuarentena solo, ¿sí? Y que sabemos que la soledad en algún momento les provocó angustia, provocó tristeza, generó llanto porque es la impotencia, porque es la bronca, porque es el dolor, porque es la frustración, porque hay miedo, porque hay temores, ¿no? Y todo eso va siendo
un círculo donde esas emociones se van retroalimentando y nosotros ahí, en el medio, tratando de continuar y de seguir transitándola. Entonces digo, bueno, retomo esto de cada comunicado oficial, creo que todos lo escuchamos atentos para ver si de pronto se toma alguna medida que me posibilite ver algún familiar, que me deje salir un ratito a caminar por la calle bajo el sol, sintiendo el aire. Más que nada para las personas que están en departamentos, ¿no? Hay mucha, somos un gran número de poblacional que vivimos en departamentos y nuestro espacio al aire libre está acotado a un balcón de 2x2, de 1x2, de 3x2, a lo que sea, pero eso es todo la vida, el contacto con la naturaleza que tenemos, ¿no? El contacto con el sol, con el aire, con el verde. Entonces todos esperando, porque creo que en esta cuarentena también nos dimos cuenta de la importancia que tiene sentir el sol, el aire, caminar por la tierra, sentir el pasto, los olores, caminar, ¿no? Al aire libre, en parques, en espacios abiertos, caminar y encontrarte con otra cara, con otra mirada, con otro rostro que no es el que vos ves cotidianamente, ¿sí? Entonces, bueno, llega esa instancia y se van liberando cosas muy de a poco, lo cual es sumamente razonable y está perfecto, porque, insisto, creo que nos deben ir garantizando las medidas de seguridad, de higiene, de protección, para que, más que nada, para que si se retoman los contagios y de pronto hay un contagio que no puedan controlar, el sistema de salud no colapse. Entonces creo que está bien las medidas, si bien a uno se le hace difícil y como yo digo, hablando mal y pronto, cuesta arriba por ahí transitarlo. Creo que está bien lo que se está haciendo como medida preventiva, ¿no? Por otro lado, digo, 43 días de cuarentena, de quedarnos en nuestra casa, con nuestra familia. Los que están solos, bueno, 43 días de poder sostener esta convivencia con uno mismo en soledad. Los que estamos con otras familiares, como es mi caso con mi pareja y con mi hija, 43 días compartiendo 24 horas por 7 días de la semana, donde tuvimos que volver a reencontrarnos, a revincularnos, ¿no? Porque digo, estamos todo el tiempo juntos, entonces en algún momento del día te encontrás y en algún punto se agotan los temas y cómo no caer permanentemente en esto del COVID-19 y el coronavirus y los contagios y la exposición mediática y los informes y lo que nos dicen, que termina generando a veces más miedo y más ansiedad, ¿no? Entonces, aprender también a volver a vincularnos y a relacionarnos con estos que estamos conviviendo dentro de una misma casa, de un mismo lugar físico, ¿no? Y también pudimos aprender a vincularnos, podemos aprender a compartir esas 24 horas por 7. Por supuesto que esto no para todos ha sido un aprendizaje positivo. Sabemos que también se siguieron dando femicidios. Sabemos que hay mucha gente que hizo crisis, ataques de pánico y crisis emocionales. Pero bueno, no, por un tema de responsabilidad y de respeto no voy a abordar ese tema, sino digo aquellos que vamos pudiendo transitar la cuarentena en cierta forma normal o dentro de los parámetros normales, con una convivencia armónica, pudiendo sostener las instancias de soledad y de aislamiento, ¿sí? Entonces, lo que quería hoy era cómo seguimos transitando esta instancia de aislamiento social y preventivo obligatorio, esta cuarentena, ¿no? Entonces la idea con este video era ofrecer desde mi espacio, desde mi rol como psicopedagoga, ciertos tips o ciertas herramientas para seguir transitando esta cuarentena de la mejor manera posible, logrando cierto equilibrio y bienestar, tratando de evitar de que determinadas emociones se disparen, sobre todo aquellas que no hacen que transitemos bien esta instancia de cuarentena, ¿sí?
Yo hice mucho hincapié y voy a seguir haciendo mucho hincapié en el tema de la reorganización, ¿sí? Se los dije a mis pacientes, se lo dije a los papás de los pacientes y se lo digo a aquel que pueda. Reorganizarnos, organizar rutinas. Si yo me reorganizo, si organizo rutinas, esto me va a dar cierto marco, cierto encuadre. Si hay orden, si hay encuadre, va a haber sensación de contención, ¿sí? Entonces de pronto me voy a sentir más segura, voy a sentir que hay cosas para realizar, va a aparecer la motivación y el disfrute por esto que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, dentro de esta reorganización, contemplar horas de descanso, de sueño, contemplar los horarios para la comida, de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda y cena, contemplar los momentos donde trabajo. Hay mucha gente que estamos trabajando de forma online o no, u otros que salen un rato a trabajar. Bueno, contemplar dentro de esta rutina esas horas que dedicamos a trabajar, quienes trabajamos, a estudiar, quienes están en el proceso de formación sistémica, ¿no? De escuela primaria, secundaria o universidad. Y todos los días, dentro de esas rutinas, dan lugar a una actividad de ocio recreativa placentera, ¿sí? La idea es que este cotidiano que yo tenía cuando no estaba en cuarentena, lo sigo transitando, cambian las formas, cambian los métodos, pero la idea es que sigamos transitando esta vida que veníamos transitando de determinada manera, porque está claro que ya nada va a ser igual, pero estas rutinas, ¿no? Que intentemos seguir manteniéndolas, ¿sí? Que sigamos levantándonos más o menos a la hora que nos levantamos, que respetemos las 4 comidas diarias. Necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte, necesitamos estar bien de salud, ¿sí? Entonces, respetar los horarios de comida, realizar las 4 comidas diarias, mantener 8 horas de sueño, de descanso al menos. Evitar quedarnos de pijama, esto es algo que lo han dicho por todos lados. Vestirnos, ponernos ropa que nos guste, que nos siente cómoda, que si nos miramos en un espejo nos veamos lindos, ¿sí? Entonces, un día te puedes quedar de pijama, no pasa nada, 2, pero trata de que al segundo o tercer día ya vestirte, cambiarte la ropa, prepararte como que vas a salir y sentarte a trabajar o a estudiar como si estuvieses en la facultad o en el ámbito, o a la escuela o en el ámbito de tu trabajo, ¿sí? Da lugar a la actividad física para que para seguir teniendo el cuerpo en movimiento, para no perder coordinación, elongación, ¿sí? Entonces, al menos 3 veces por semana, hacete una rutina de actividad física. ¿Ves? Hay un montón de plataformas en todas las redes, hay profesores buenísimo y muy piolas, subiendo clases permanentemente adaptada para distintas edades y distintos niveles. Hacete una rutina, hace en tu casa 3 veces por semana al menos una rutina de actividad física durante 1 hora. Si tenés patio, caminá, lo da 3 vueltas, 4 vueltas, anda hasta adelante, anda hacia atrás. Si tenés terraza y podés salir a circular en la terraza, obviamente siempre evitando encontrarte con otras personas, pero poné en movimiento el cuerpo, ¿sí? Poné en movimiento, seguí ejercitando coordinación, elongación, que ese cuerpo tome registro del movimiento y la movilidad. Eso nos va a generar también sensación de bienestar, ¿sí? Y va a levantar nuestra autoestima y va a generar una energía más positiva. Y date lugar para realizar en esos momentos libres y en esos vacíos que quedan en casa, para hacer actividades recreativas de ocio y placenteras, ¿sí? Lo que te guste. A quien le gusta leer, para leer. Si te gusta mirar una película, miras una película. Quien borda, quien teje, tejer. Si te gusta hacer actividades dentro de la casa, como hacer estantes, pintar, no sé, lo que quieras, ¿sí? Pero busca generar actividades que también te permitan el ocio y la recreación, y trata de ir variándola así. Llevamos 43 días de cuarentena. Vieron que al principio todos cocinábamos, nos pasábamos receta, todo. Bueno, ahora ya cada vez ves menos recetas en las redes, porque nos cansamos de cocinar, no nos quedaron recetas para hacer, ya entramos en una rutina, la rutina de nuevo nos cansó, de nuevo nos hizo recordar que estábamos en cuarentena, el agobio. Entonces, anda cambiando, ¿sí? Las actividades. Si
Si te gusta leer, bueno, lee, pero de vez en cuando mira una peli o sentate un ratito al sol. Sí, como ir cambiando estas actividades placenteras, ¿sí? Para que no se hagan rutinarias y nos pase esto de decir, bueno, ya no tengo más ganas de cocinar porque hace 40 días que vengo haciendo torta a la tarde, ¿sí? Entonces ir cambiando las actividades, siempre buscar algo. Y por sobre todo, permitirnos en algún momento del día tomar contacto con la naturaleza, con el sol, con el aire. Yo digo que lo dimos en 4º grado, el sol fuente de vida y energía, ¿sí? En estas instancias más que nunca. Si tenés un patio en tu casa, un parque, soñado. Pero si no, si vivís como veo yo en departamentos, si tenés balcón, en algún momento del día el sol llega a ese balcón. Y si no, a través de una ventana. Corre las cortinas, levanta persiana y sentate a través de una ventana. Toma contacto con el sol, al menos 20 minutos, media hora por día de estar en contacto con el sol, de sentir el viento, la brisa en tu cara. Si tenés plantas, de mirarla, de sentarte un ratito a tomar unos mates, un té, un café, a leer cerca de las plantas, sí, no pierdas la conexión con la naturaleza, porque esto también es generador de energías positivas, es generador de endorfinas, genera sensación de bienestar, levanta el ánimo, cambia el humor, ¿sí? Así que entre lo que puedas también permitite esto, ¿sí? Así que bueno, me olvidaba de algo muy importante. Intentar mantener los vínculos, ¿sí? Continuar este desarrollo social de la forma que puedas. Hoy, más que nada, la forma de comunicarnos con otros que no conviven con nosotros, amigos, familiares, hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, amigos, vuelvo a decir, es online. Date un tiempo también para seguir manteniendo esos vínculos y esas relaciones activas, ¿sí? Programate, bueno, trata de hablar por semana una vez con un hermano, trata de hablar, si tenés hijos afuera, ni hablar, hacerles un llamado todos los días, con hermanos, con padres, con abuelos, con tíos, con amigos. Y yo propongo la videollamada, ¿sí? Es una herramienta que está en la mayoría de los celulares, videollamadas o usar la red Zoom, Messenger, lo que quieras. Pero ver al otro, de pronto te sentás vos de este lado con el café, con el té, con el mate y te comunicas con el otro que también hace lo mismo y sí, es a través de una pantalla, pero lo ves su postura, ves su rostro, lo escuchás en directo y eso también genera mucho bienestar, ¿sí? Eso también es de alguna manera sentir que estás con el otro, que estás compartiendo con el otro. Entonces esa forma de vincularnos, que si bien hoy es online, genera también bienestar y nos da esa sensación de plenitud, de gratitud, de qué alegría que te veo, que te escucho, ¿sí? Entonces eso. Entonces, para cerrar, tratemos de seguir sosteniendo rutinas, reorganicémonos a partir de rutinas con horarios para descansar, para alimentarnos, para trabajar, para estudiar, para hacer actividades recreativas, de ocio, para implementar una rutina de actividad física que nos permita seguir manteniéndonos en movimiento, ¿sí? Que nuestro cuerpo sienta que se sigue manteniendo en movimiento. Muy buena alimentación, por favor, porque tenemos que tener las defensas allá arriba. Muy buena alimentación y buscar los momentos y las instancias y las formas de seguir manteniéndonos en contacto con esas personas a las que queremos mucho. Con estas personas que charlar o que dialogar nos levanta el ánimo, nos genera bienestar, ¿sí? Buscar el momento y si lo podés hacer mediante videollamadas, acordate, es mucho más lindo. Bueno, espero que este video les sirva, los ayude, los acompañe. No perdamos las esperanzas, me interesa mucho que todos sigan teniendo un pensamiento esperanzador, una mirada positiva, que sigamos manteniendo la motivación y las ganas, cuidándonos entre todos. Si cada uno aprendemos a cuidarnos, en ese cuidarnos, cuidamos al otro, ¿sí? Seguí las medidas, tomalas, para algo están impuestas, para algo se propusieron, entonces seamos conscientes. De esto vamos a salir todos juntos y con una gran instancia solidaria. Así que seguí cuidándote, seguí, organizate, armate rutinas, no pierdas las esperanzas,
seguí teniendo un pensamiento positivo, busca actividades motivadoras que te generen disfrute y placer, seguí en contacto con la naturaleza y hacer de esto una instancia de aprendizaje, ¿sí? Pero por sobre todo, hacer esta instancia de aprendizaje de que sí podemos, que al principio pensamos que no íbamos a poder y llevamos 43 días. Sí podemos, porque la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano es increíble. Y estoy segura que esta va a ser el gran aprendizaje de esta cuarentena, ¿no? La capacidad de resiliencia, el seguir, el avanzar, la mirada empática, el poder cuidarnos entre todos, el entender que todo el cotidiano nuestro, el mundo funciona entre todos y que cada uno de nosotros somos una parte de ese todo y que somos entre todos o no somos. Así que bueno, que sigas transitando esta cuarentena de la mejor manera posible. Espero que te haya podido ayudar en algo y por sobre todo no pierdas la esperanza y la sonrisa. Gracias.